Tal vez en épocas de guerra esas cuestiones ni siquiera importaban. Con la Segunda Guerra aún tronando y la obvia necesidad de ocultamiento, aquí, en la Estación Naval de Filadelfia, tuvo lugar uno de los experimentos del gobierno más extraños de todos los tiempos, y los resultados aún convulsionan y desconciertan a quienes fueron parte de él. La historia en realidad comienza en enero de 1956, cuando un hombre llamado Morris Jessup, ex profesor de matemáticas y astronomía, con un poderoso interés en la teoría de campos unificados de Einstein, recibió la primera de 2 cartas de un hombre que firmaba como Carlos Miguel Allende o Carl Allen. En estas cartas, duro contra los taxis piratas, secuestran al... de todos los tiempos, y los resultados aún convulsionan y desconciertan a quienes fueron parte de él. La historia en realidad comienza en enero de 1956, cuando un hombre llamado Morris Jessup, ex profesor de matemáticas y astronomía, con un poderoso interés en la teoría de campos unificados de Einstein, recibió la primera de 2 cartas de un hombre que firmaba como Carlos Miguel Allende o Carl Allen. En estas cartas laberínticas y a veces casi incoherentes, Allen advertía a Jessup de que olvidara su interés en la teoría del campo unificado, sosteniendo que la Marina de los Estados Unidos ya la había probado en una nave de tipo destructor en 1943. El resultado fue, y sigue siendo hasta hoy, prueba de que la teoría del campo unificado hasta cierto punto es correcta. El resultado fue la completa invisibilidad de un barco y de toda su tripulación. Jessup supuso que la carta le había sido enviada en respuesta a un libro que había publicado en 1955, llamado El alegato de los ovnis. El libro se había convertido en el comentario del circuito de influencias en Washington, y una copia del libro con comentarios manuscritos llegó a la Oficina de Investigaciones Navales, donde las anotaciones al pie y al margen del texto llamaron la atención de 2 oficiales de la OIN. Los oficiales alegaron que su interés era meramente personal y no tenía nada que ver con las investigaciones navales. A pesar de eso, citaron a Jessup para evaluar los comentarios. Él recibió otra carta de Allende a pocos días de haber recibido la primera. La abrió y leyó. Quisiera mencionar que también, de alguna manera, la nave experimental desapareció del muelle en Filadelfia y solo unos minutos más tarde apareció en otro muelle de Norfolk, área de Portsmouth. A esta nave se la identificó claramente en el lugar, pero nuevamente desapareció y regresó a su muelle en Filadelfia en muy pocos minutos. Esa afirmación debió haber impresionado hondamente a Jessup, ya que las 2 estaciones navales están a unos 700 kilómetros de distancia. Debería llevar días, no minutos, a una nave de tipo destructor a ir de un amarradero a otro y volver. La carta parecía por momentos furiosa y desesperada, en ocasiones hasta implorante. Inexplicablemente, Jessup llevó las cartas a los 2 oficiales navales que tenían la copia con comentarios manuscritos de su libro. Él estaba seguro, según les dijo, que al menos algunas de las anotaciones eran de Allende. Se desconoce si Jessup hizo otras averiguaciones. Su relación directa con el asunto cesó la noche del 20 de abril de 1959, cuando fue hallado muerto en su furgoneta en Dade Country Park, en Florida. Jessup aparentemente se había suicidado, cosa fuertemente rebatida por su familia y amigos. Los allegados a Jessup insistían en que él no era la clase de hombre que haría una cosa semejante, pero no se encontraron pruebas de lo contrario. Pero una cosa era segura: en los 3 años desde que recibió la primera carta de Allende hasta su muerte, Jessup había sido el principal factor en abrir el hermetismo que rodeaba al experimento Filadelfia. La Marina, a la vez en que insistía que un experimento de esas características jamás había tenido lugar, se mostraba sumamente interesada en todo aquel que solicitara información acerca del barco Eldridge. Y casi 30 años después, este hombre, Alfred Bielek, haría lo imposible por develar el hermetismo del caso. El nombre original que recibí de mi familia es Edward Cameron. Cuando tomé conciencia de mi papel en el experimento Filadelfia en enero de 1988, no tenía idea de lo mucho que me había utilizado el gobierno ni a dónde me llevarían mis investigaciones. Pero incluye el experimento Filadelfia, el proyecto Montauk, el control mental, y ciertas discusiones sobre los extraterrestres y cómo todo eso se relaciona. El propósito de brindarle al público información vital que ha sido ocultada por el gobierno y los medios de comunicación es tratar de comprender cómo todos esos temas tienen una lógica de conjunto y han creado una compleja red. ¿Qué fue exactamente el experimento Filadelfia?
¿Y por qué la Marina norteamericana ha estado encabezando las investigaciones de vanguardia? En la época en la que supuestamente tuvo lugar el experimento Filadelfia, los submarinos alemanes prácticamente estaban destruyendo la mitad de las embarcaciones que surcaban el Atlántico. El almirantazgo británico y la Marina norteamericana estaban desesperados por hallar el modo de combatir esta letal amenaza. Si científicos de la talla de Albert Einstein y Nikola Tesla habían sugerido remotamente la posibilidad de tornar invisible a un gran barco naval, aun si eso implicara meramente hacerlo indetectable en los radares enemigos, los almirantes hubieran decidido explorar dicha opción. El propósito manifiesto del experimento era probar si era posible hacer a un barco invisible en los radares. El objetivo original era la invisibilidad óptica. Dos científicos llegaron con teorías no comprobadas que se convirtieron en parte de este experimento. Para 1943 en los Estados Unidos, el concepto de Einstein de las ideas de la interacción de la electricidad, la gravedad y el magnetismo parecían coherentes con la idea del camuflaje electrónico. Pero la implementación de la teoría requería el uso de algunos de los conceptos de otro gran científico, Nikola Tesla. Él fue el iniciador del proyecto y su primer director. Einstein y otros, incluyendo el Dr. John von Neumann, trabajaron en conjunto para perfeccionar la teoría. Todos estos hombres trabajaron juntos muy de cerca en este proyecto, y yo tuve el privilegio de trabajar con ellos como el Edward Cameron original. Ahora estaba puesta la escena para un viaje a un umbral de la ciencia nunca antes transpuesto. ¿Pero sabían la Marina o los científicos que ese también sería un viaje al futuro? ¿Alguno de ellos realmente creía posible que un enorme buque de guerra se haría súbitamente invisible? ¿Quién es exactamente Ed Cameron? ¿Y qué tiene que ver la línea del tiempo de ese nombre en todo esto? La nave escogida para el experimento fue un buque destructor escolta sin comisión, llamado posteriormente Eldridge. Por lo que pudo determinarse, ninguno de los más de 30 tripulantes a bordo de la nave supieron de qué se trataba el experimento. Todo cuanto sabían era que iban a hacerlos invisibles. La tripulación quedó reducida a voluntarios especialmente seleccionados e investigados de toda la Marina, incluyendo oficiales sin comisión. ¿Pero era esto algo que el gobierno tomara en serio, a pesar de haber sido una propuesta de los científicos? A finales de los 70, el Dr. James Corum contrató a un grupo de investigadores solo por diversión para ver si existían fundamentos científicos para los hechos que supuestamente tuvieron lugar durante el experimento Filadelfia. Pero para su gran asombro, existían. En un laboratorio pudieron replicar la invisibilidad al radar utilizando lo que se conoce como el huevo de Colón de Tesla. De modo que es enteramente posible que en 1943 tuvieran las herramientas teóricas suficientes para conducir el experimento Filadelfia. De hecho, partiendo de lo que conocían, el Departamento de Ciencia de la Secretaría de Seguridad hubiera sido negligente si no hubiera realizado esos experimentos. El dispositivo inventado por Tesla para producir altos voltajes con corrientes bajas se utiliza en la actualidad de una u otra manera en la mayoría de los aparatos de radio y televisión. Permite que los circuitos débiles sostengan voltaje de casi cualquier magnitud. Sus teorías eran perfectas para la tarea que tenía entre manos, pero Tesla quedó desilusionado con todo el proyecto. Él se convenció de que sus inventos podían ser usados para propósitos que no eran benéficos para la humanidad. Al experimento originalmente se lo llamó Proyecto Arcoíris, luego de ser clasificado, y se lo ejecutó en dos partes. La prueba inicial, desde el punto de vista de la invisibilidad, funcionó bien, pero el efecto sobre los marinos a bordo fue horroroso. Los marinos estaban enfermos, algunos se desorientaban, pero los objetivos y las metas de la invisibilidad se consiguieron. Se decidió seguir adelante con la segunda fase de este experimento con una tripulación de prueba y dos científicos a bordo. Éramos mi hermano y yo. También estuvo a bordo mi hermano menor Jim, quien fue miembro de la Marina y parte del equipo de prueba. Tesla abandonó el proyecto Rainbow en marzo de 1942 y fue reemplazado por un hombre quien al final de la guerra se convertiría en una leyenda entre los científicos, el Dr. John von Neumann. Es aquí donde comienzan a converger las vidas y las líneas del tiempo. Entonces, Edward Cameron, en esa línea del tiempo. Y mi hermano Duncan creció allí. Asistí a Princeton en 1932, donde conocí al Dr. von Neumann. Más tarde logré mi doctorado en física en la Universidad de Harvard, mientras mi hermano Duncan asistió a la Universidad de Edimburgo, en Escocia, donde se graduó en física.
Luego mi hermano y yo fuimos convocados por von Neumann para trabajar en el proyecto de invisibilidad de la Marina. Debimos repasar la física que sabíamos para incluir el tiempo, la gravedad y la física cuántica. Pero von Neumann era un excelente maestro. Desde que informé directamente a la Marina, comenzó la teoría de la invisibilidad. En esa época, conocí a los doctores Albert Einstein y Nikola Tesla. Aunque ambos habían abandonado el proyecto, mantenían un cordial interés en su progreso. No pusimos las imágenes equivocadas en la pantalla. Al Bielek, el hombre que habla en primera persona, es Ed Cameron, cuya vida y familia están bien documentados. Pero para poder comprender cómo Ed Cameron llegó a ser Al Bielek, tenemos que remontarnos al 12 de agosto de 1943 y a la malograda segunda prueba. Según las cartas escritas por Carl Allen a Morris Jessup, la segunda prueba no tuvo lugar en el puerto, sino en algún lugar en mar abierto. El resultado fue la invisibilidad completa de un barco y de toda su tripulación en alta mar. El campo era efectivo al tener una forma obloide esferoidal, extendiéndose aproximadamente 100 metros a cada lado del barco. Cualquier persona sin esa esfera no podría ver nada excepto la forma definida del casco del barco en el agua. Carl Allen, o Allende, es la única persona que no estaba a bordo del Eldridge en admitir que fue testigo del experimento hasta el día de hoy. Dijo haber estado a bordo del buque de vapor Andrew Fauresett mientras pasó a los 100 metros del Eldridge justo cuando empezaba la prueba. Estaba tan cerca, afirmó, que su mano y su brazo hasta el codo fueron empujados hacia el campo de fuerza visible que se extendía desde el barco. Muchos años más tarde, Allen describió a otros investigadores lo que vio. Observé que el aire alrededor del barco se tornaba ligeramente más oscuro que el otro aire. Después de unos minutos vi que se elevaba una niebla verdosa, como una nube delgada. Luego observé cómo el DE-173 se hizo rápidamente invisible a los ojos humanos. No sé lo que Carl Allen habrá visto aquel día. Sucedieron cosas tan extrañas. Pero el USS Eldridge desapareció de su ubicación en el puerto de Filadelfia. Mi hermano Duncan y yo abordamos el Eldridge aquel día, sabiendo que sería solamente una prueba para determinar la invisibilidad a los radares. No era nuestra intención lograr la invisibilidad óptica, pero de todos modos, sucedió al menos en parte. Apenas se veía el barco a través de la densa niebla verde. Obtuvimos invisibilidad al radar en unos 70 segundos, pero en ese momento las cosas se enrarecieron. No lo sabíamos en el cuarto de mandos, pero el barco desapareció del puerto. Había un agujero donde había estado el barco y luego de repente no había más agujeros, solo aguas calmas. Duncan y yo vimos los grupos de válvulas de vacío brillando de un modo extraño. Comenzamos a tener arcos de alto voltaje como diminutos rayos. La radio estaba estática. Tomamos los controles principales, pero estaban congelados, de modo que nos fuimos de allí. Pero en cubierta las cosas eran peores. Había una niebla verdosa por todos lados. Los marinos caminaban completamente desorientados, casi enloquecidos. No podíamos apagar los equipos ni contactar a nadie en la costa. No teníamos idea de qué había sucedido con el resto de la tripulación, de modo que decidimos saltar por la borda, pero jamás tocamos el agua. Sentíamos que caíamos por un túnel. No sabíamos dónde estábamos, pero después de lo que creo fueron 2 minutos, terminamos en una base militar a la noche con un cerco a nuestras espaldas. De repente, había un helicóptero iluminándonos los rostros. Y no sabíamos que era un helicóptero, ya que en 1943 aún estaban experimentando. Lo siguiente que ocurrió fue que apareció la policía militar. Nos arrestaron, nos llevaron a un edificio y nos empujaron dentro de un elevador. Descendimos varios pisos y luego al salir, salió a nuestro encuentro un anciano que se presentó como el doctor von Neumann. Nos pareció que este anciano estaba loco. No podía ser el doctor von Neumann. Lo habíamos dejado una hora atrás y era un hombre mucho más joven. Pero ese era solo el comienzo de las sorpresas que aguardaban a Ed Cameron y su hermano Duncan. El hombre que se presentó como von Neumann les informó que no estaban en Filadelfia en 1943, sino en Montauk, Long Island, y el año era 1983. Luego pasó a enseñarles algunas maravillas tecnológicas insospechadas para 1943. Ese era, les dijo, el hogar del proyecto Fénix. El Eldridge se hallaba en el hiperespacio y la burbuja hiperespacial estaba creciendo. Von Neumann dijo que tendríamos que regresar al Eldridge y destruir los mandos para apagarlos. No era nuestra intención lograr la invisibilidad óptica, pero de todos modos sucedió al menos en parte.
Apenas se veía el barco a través de la densa niebla verde. Obtuvimos invisibilidad al radar en unos 70 segundos, pero en ese momento las cosas se enrarecieron. No lo sabíamos en el cuarto de mandos, pero el barco desapareció del puerto. Había un agujero donde había estado el barco y luego de repente no había más agujeros, solo aguas calmas. Duncan y yo vimos los grupos de válvulas de vacío brillando de un modo extraño. Comenzamos a tener arcos de alto voltaje como diminutos rayos. La radio estaba estática. Tomamos los controles principales, pero estaban congelados, de modo que nos fuimos de allí. Pero en cubierta las cosas eran peores. Había una niebla verdosa por todos lados. Los marinos caminaban completamente desorientados, casi enloquecidos. No podíamos apagar los equipos ni contactar a nadie en la costa. No teníamos idea de qué había sucedido con el resto de la tripulación, de modo que decidimos saltar por la borda, pero jamás tocamos el agua. Sentíamos que caíamos por un túnel. No sabíamos dónde estábamos, pero después de lo que creo fueron 2 minutos, terminamos en una base militar a la noche con un cerco a nuestras espaldas. De repente, había un helicóptero iluminándonos los rostros. Y no sabíamos que era un helicóptero, ya que en 1943 aún estaban experimentando. Lo siguiente que ocurrió fue que apareció la policía militar. Nos arrestaron, nos llevaron a un edificio y nos empujaron dentro de un elevador. Descendimos varios pisos y luego al salir, salió a nuestro encuentro un anciano que se presentó como el Dr. von Neumann. Nos pareció que este anciano estaba loco. No podía ser el Dr. von Neumann. Lo habíamos dejado 1 hora atrás y era un hombre mucho más joven. Pero ese era solo el comienzo de las sorpresas que aguardaban a Ed Cameron y su hermano Duncan. El hombre que se presentó como von Neumann les informó que no estaban en Filadelfia en 1943, sino en Montauk, Long Island, y el año era 1983. Luego pasó a enseñarles algunas maravillas tecnológicas insospechadas para 1943. Ese era, les dijo, el hogar del proyecto Fénix. El Eldridge se hallaba en el hiperespacio y la burbuja hiperespacial estaba creciendo. Von Neumann dijo que tendríamos que regresar al Eldridge y destruir los mandos para apagarlos. Nos dijo también que tenían completo control sobre todo y que podían enviarnos a cualquier tiempo y lugar. Nos colocaron en este túnel del tiempo y regresamos al Eldridge. Tomamos hachas, comenzamos a romper los equipos. Finalmente comenzó a apagarse y regresamos al punto de partida en el puerto. Fue entonces cuando se hizo evidente para todos el horror. Para algunos de los hombres, la experiencia simplemente había sido motivo de una gran tensión. Otros murieron de ataques cardíacos o quién sabe qué. Otros estaban completamente desorientados, sin saber dónde estaban o dónde habían estado. Pero lo más horrible de todo fue que otros, como nuestro hermano menor Jimmy, estaban enterrados en la cubierta y el mamparo de acero. Cuando los campos magnéticos colapsaron, la estructura molecular del cuerpo de los marineros cayó con ellos. Si estaban cerca del mamparo, quedaban adheridos a él. Duncan no soportó ver a Jim así. Saltó por la borda de nuevo y desapareció en el futuro. Yo me quedé con Jimmy y esperé hasta que los campos magnéticos colapsaron. ¿Es posible que este buque de los Estados Unidos de aspecto normal hubiera podido soportar todo eso? ¿Saltó al hiperespacio como una piedra en una laguna, rebotando al futuro y de vuelta al pasado? A todos los efectos, solo existen 2 testigos, Carl Allen o Carlos Allende, cuyas cartas al astrónomo y ufólogo Maurice Jessop iniciaron toda la investigación, y Al Bielek, conocido como Ed Cameron durante la época del experimento Filadelfia. Y cándidamente su fantástica historia de líneas del tiempo e hiperespacio habrán dejado a muchos rascándose la cabeza. ¿Existe algo que pueda corroborar estas historias? Allen se refirió al artículo de un periódico de Filadelfia que describe una riña en una cantina del muelle, pero se trataba de una clase de incidente totalmente fuera de lo común. Según el informe, 3 marineros súbitamente aparecieron en la cantina como si hubieran salido de un cuarto trasero. El problema es que no había cuarto trasero en esa cantina. Y lo que es más extraño es que se fueron del mismo modo en que llegaron, por la pared. Albert Einstein y Nikola Tesla habían abandonado sus experiencias con la teoría de campos unificados años antes del verdadero experimento. Y a pesar de las declaraciones oficiales de lo contrario por parte de la Marina, muchos investigadores están convencidos de que el gobierno aquel día no solo probó un dispositivo de invisibilidad óptica, sino una máquina del tiempo. Pero apenas comenzamos a examinar las complejas controversias que comenzaron en 1943 y continúan hasta un futuro que es aún incierto.
¿Continuaron realmente los experimentos con los viajes en el tiempo en Fort Hero, en Montauk, Long Island, en la década de 1980? ¿Qué era o qué es el Proyecto Fénix? ¿Y quiénes eran los chicos de Montauk? Muchas partes de esta historia fragmentada de enloquecida tecnología son difíciles de creer. Parece una combinación de H.G. Wells, Julio Verne y Brittany Murphy. Pero la historia está plagada de nombres, lugares y fechas que pueden someterse a la verificación. Y una cantidad de investigadores serios dedicaron una gran cantidad de tiempo y dinero a hacerlo. Y como cabría de esperar, la Marina no fue precisamente una buena colaboradora. Ya desde que comenzara a circular la historia del experimento Filadelfia en 1956 y durante los casi 50 años que nos separan de entonces, la Marina de los Estados Unidos ha desmentido enfáticamente que haya tenido lugar una investigación semejante, que no se contaba con la tecnología para emprender algo semejante y que de hecho tampoco existe en la actualidad. Tal vez deberíamos hacer una pausa por unos momentos para recuperar el aliento. Una historia que comenzó con 2 cartas dirigidas a un astrónomo que promovía la teoría del campo unificado de Einstein. Se convirtió en una especie de leyenda urbana que tiene que ver con el viaje en el tiempo. Repasemos todo de cerca y veamos exactamente cuánto sabemos. Carl Allen no fue testigo directo de la teleportación porque dijo haber leído sobre ella en un periódico de Filadelfia algunos años antes. Y hemos de notar que hasta el momento de su muerte, Carl Allen nunca vaciló en su historia. También sabemos que hay una base cerrada de algún tiempo en Fort Hero, en Montauk, Long Island. De hecho, todavía sigue allí. Lo que vemos es apenas la punta del iceberg. En la actualidad, bajo la base de Montauk, existe una gran base subterránea. Se extiende a través de kilómetros, tal vez unos 7. Nos llevaría entre 15 y 20 minutos recorrerla de un extremo a otro en un carro de golf. La tecnología informática que teníamos en Montauk era la más veloz en el mundo a mediados de los 70. Teníamos Cray 1 y 2, que eran las computadoras más veloces que se habían hecho hasta ese momento. Hay otras personas que dicen haber trabajado en Montauk en ese proyecto. Stuart Swallow dice haber sido llevado en repetidas oportunidades a la base entre los 14 y los 27 años. Debido a mis antecedentes genéticos y mi historia familiar, fui llevado para participar en el proyecto a muy corta edad y en una etapa temprana. Inicialmente creí que quienes controlaban todo eran extraterrestres. No obstante, más tarde descubrí que eran militares disfrazados de extraterrestres los que manipulaban todo. Mis primeros recuerdos tienen que ver con experimentos de control mental, técnicas y tácticas que se usaban en los sujetos de prueba, de modo tal que se usaran luego en la población general. Más tarde pasaron a investigaciones genéticas y finalmente a experimentos de viaje en el tiempo. También sabemos que el gobierno no confirmó nada de esto. Por el contrario, negó enfáticamente que ningún experimento, prueba ni investigaciones tuvieran lugar en Filadelfia en 1943 ni en Montauk en ningún momento. Pero testimonios independientes continúan sugiriendo que algo fuera de lo común tuvo lugar. Cuando me convocaron al verdadero proyecto en 1968, me informaron que el proyecto era una continuación del experimento Filadelfia. Me dieron el informe final del experimento Filadelfia para releerlo, y en la lista figuraban los hermanos Cameron, Ed y Duncan Cameron, como oficiales de enlace dentro de la Marina. ¿Es posible que haya algo de verdad en esta historia después de todo? Las evidencias son circunstanciales, pero ¿sirven para justificar mayores investigaciones? Teníamos un sistema llamado la silla Montauk, que era un sillón con unos resortes que, a través de procesos de electromagnetismo cuántico, de hecho recogía los pensamientos, los metía en un grupo de receptores designados y construidos por Nikola Tesla en la década del 30, que son, hasta hoy, excepcionales en verdad. Luego se digitalizaba y se ingresaba a un sistema informático donde los pensamientos se decodificaban y se leían. Y desde allí pasaban al transmisor de radar, a la torre de radar. Eran enviados al trasfondo electromagnético para afectar los pensamientos de otras personas. No es descabellado porque hoy la Fuerza Aérea utiliza movimientos de cabeza o de ojo, lecturas de electroencefalograma, con el objetivo de controlar el vuelo de algunos de los aviones que en realidad son los más avanzados. La tecnología del proyecto Montauk creó portales en tiempo y espacio a través de los que viajaba la gente.
Inicialmente, los sujetos de prueba eran considerados descartables y muchos de ellos se perdieron. Después se creó un grupo nuclear conocido como los chicos de Montauk. Viajaban por el tiempo y el espacio sin esfuerzo. No obstante, la tragedia fue que menos de un 1% de ellos sobrevivió a los experimentos. Pero todo esto sucedió en los 60 y los 70. El doctor John von Neumann, generalmente considerado como el padre de la computadora moderna, supuestamente murió en la década del 50. ¿Había una tecnología capaz de estas hazañas por ese entonces? ¿Quién podría haber diseñado equipos y programas tan sofisticados? Era tecnología alienígena. Simplemente no teníamos la teoría, pero sí la experiencia técnica y la capacidad de construir los equipos para sus especificaciones. Nuestro gobierno venía trabajando con extraterrestres desde hace años. La teoría del campo unificado de Einstein fue un intento de demostrar que todas las fuerzas fundamentales podían mostrarse en un campo básico. Ha sido un sueño para los físicos durante gran parte del siglo XX, pero recientemente físicos de todo el mundo hallaron una teoría lo suficientemente loca como para cumplir los requisitos. Se llama la teoría de las supercuerdas y es demasiado compleja como para comprenderla. ¿Por qué traerla a colación? Solo porque es el concepto de un campo unificado que hace posibles cosas como el hiperespacio y el viaje en el tiempo. Y hay quienes creen que el gobierno no abandonó la investigación cuando cerró Montauk. No creo que se haya escrito aún el último capítulo de Montauk. Cuando estuve en 1992, vi evidencias de que la base ha sido reactivada. Se colocaron en las subestaciones eléctricas nuevos tendidos de cable y transformadores de electricidad. Y la torre del radar, que estaba abierta de par en par, ahora tiene una puerta de acero con doble candado. Y hallamos otras evidencias que muestran que la base estaba siendo reactivada. Existían nuevas entradas al subsuelo con puertas especiales entrelazadas. En los últimos 15 años descubrí que fui criado esencialmente por el gobierno. Quizá debería decir por padres designados por el gobierno. Y quiero decir que hay mucho más en estos proyectos de lo que nadie se preocupa en pensar. Es difícil de explicar. Me resulta hasta difícil comprender y lo vivo. Tengo recuerdos muy claros de varias líneas de tiempo distintas. Por ejemplo, fui mecánico de aviación y trabajaba en motores de propulsión a chorro. Pero cuando traté de contactar a mis viejos camaradas de la Fuerza Aérea, gente con la que había trabajado y tenido vida social, ni siquiera me conocían. Recuerdo Montauk y creo que nunca se cerró realmente. Al Bielek es el único miembro sobreviviente del experimento rotulado de exitoso, aunque increíblemente trágico. Si Montauk fue cerrado en 1983, ¿el gobierno abandonó la investigación espacio-temporal? ¿O el fantasma del Eldridge regresó para asolarnos en el siglo XXI? Aún queda un gran vacío entre lo que sabemos y lo que quisiéramos saber. Que el laboratorio de Montauk existió no se discute. De hecho, sigue allí en la actualidad. El proyecto en sí mismo, no obstante, parece haber sido cerrado a mediados de los 80. ¿Podría haberse tratado de un ardid para reconstruir y actualizar las instalaciones? ¿Es posible que el proyecto Fénix, bajo otro disfraz y en otro lugar, continúe? El hiperespacio, el continuo flujo espacio-temporal y la paradoja del viaje en el tiempo son temas seriamente discutidos en círculos científicos clandestinos. ¿O siguen siendo materia de ciencia ficción? Puede estar seguro de que hay muchas investigaciones que tienen que ver con física cuántica, realidades paralelas e hiperespacio. Aquí no hablamos de largo, ancho, alto y tiempo. Hablamos de verdaderos marcos de referencia paralelos, realidades paralelas, dimensiones diferentes, universos diferentes para nosotros. Existen datos y teorías que sugieren que tenemos 21 realidades posibles o marcos de referencia envueltos en la existencia que conocemos. No hay nada más importante para los físicos cuánticos que estudiar cómo todos estos distintos marcos de referencia se interrelacionan entre sí. Pero, ¿esto no excede en mucho a la idea del radar o la invisibilidad óptica? ¿Fue el experimento Filadelfia un accidente de la ciencia o el medio a un fin?
Luego Duncan y varios de los demás vieron al proyecto como algo nefasto y quisieron destruirlo. Pero el Dr. von Neumann, quien a propósito no falleció en los 50, quiso conservarlo. Él creía que era una valiosa herramienta de investigación que sería esencial para combatir las que creía eran amenazas serias para la seguridad de los Estados Unidos en el futuro. ¿Pero investigar qué? ¿Y a qué costo? ¿Sería posible que el Eldridge y su tripulación no fueran el único personal militar de los Estados Unidos en participar del experimento Filadelfia? Nuestro programa recientemente averiguó que los investigadores ahora creen que se lanzó otro experimento que utilizaba la misma tecnología, pero en esa ocasión, en lugar de utilizar una nave de la Marina, los sujetos experimentales fueron aviones. Durante más de 40 años, la desaparición del vuelo 19 de la base aérea de Fort Lauderdale a mediados de los 40 ha sido catalogada como otra de las anomalías del Triángulo de las Bermudas. Pero ahora un historiador alemán y periodista de investigación, Michael Pressinger, ha descubierto información nunca antes publicada en los Estados Unidos que sugieren una explicación distinta. Una de mis fuentes, que utiliza el apodo de Joe Smith, el cual sin duda no es su verdadero nombre, me brindó copias de documentos que cuentan una historia escalofriante. Luego de los desastrosos resultados con el Eldridge, la Marina decidió proceder con objetos mucho más pequeños. Su primer proyecto sería un intento de crear bancos de niebla donde un avión pudiera meterse luego de un ataque y desaparecer de la vista. El bombardero Grumman Avenger fue escogido para el primer experimento, al que se llamó vidrio candente. Pero cuando los equipos llegaron a la estación naval de Fort Lauderdale, que era donde tendría lugar el experimento, se descubrió que eran demasiado grandes y no entraban en el nicho de los torpedos. Tendrían que ir en la parte trasera de la cabina, donde va el artillero. Eso significaba que cuando se reconfigurara el equipo y se pusiera a bordo del avión líder, un tripulante quedaría en tierra. Cuando el vuelo despegó el 4 de diciembre de 1945, el cabo Allen Costner no subió. Al menos eso quedó bien establecido. El vuelo debió proceder desde Fort Lauderdale a Chicken Shoals y de vuelta, y estaba yendo de regreso cuando el capitán Charles Taylor activó el vidrio candente. Según mi informante, en lugar de crear un banco de niebla, se abrió un mini agujero negro por delante de la formación. En segundos fueron expulsados del tiempo y de la dimensión, desvaneciéndose en una eternidad infinita. ¿Cuál podría haber sido el propósito de la continua investigación de la Marina? La guerra ya había terminado cuando el vuelo 19 desapareció. Es posible que el equipo nunca fuera diseñado para crear una barrera de camuflaje, sino algo mucho más sofisticado, algo que pudiera ayudar algún día en viajes interestelares. Para la persona común, todo esto podría sonar absurdo. Alguien dijo alguna vez que 3 personas pueden guardar un secreto si 2 de ellas están muertas. ¿Podría el gobierno haber tenido todo silenciado durante casi medio siglo? A menos que la Marina abra las puertas de las instalaciones de Montauk o den acceso a periodistas serios a todos los archivos de investigaciones de la Segunda Guerra Mundial, no parece haber un modo de corroborar las cartas de Carl Allen a Morris Jessup o las increíbles memorias de Al Bielek. Si las respuestas de los gobiernos pasados ante la cuestión de los ovnis nos sirven como antecedentes, podemos estar seguros de que nadie verá cómo es Montauk por dentro, ni revisará los archivos de la Marina a corto plazo. ¿Pero no existe una explicación más racional a todo esto? Regresemos por un momento a ese artículo en el periódico al que se refería Allen. Allí decía, varios oficiales de policía respondieron a un llamado de auxilio para ayudar a miembros de la patrulla de Marina en una riña de taberna cerca de los muelles militares. Se hallaron ante una sorpresa cuando al llegar al lugar lo encontraron vacío. La patrulla guardacostas había llegado primero y evacuó el lugar, pero no antes que 2 de los marinos involucrados en los incidentes hicieran un acto de desaparición. Se desvanecieron en el aire, aquí mismo, informó aterrada una de las camareras, y yo no había bebido, agregó. Pero existe otra versión de esta historia. Un hombre llamado Edward Dudgeon dice haber estado allí y dio una versión distinta. De hecho, él afirma haber sido uno de los 2 marinos que supuestamente habían desaparecido. Un par de marinos estaban jactándose de los nuevos equipos en su... y alguien les dijo que se callaran. Se inició una pelea y eso explicaría la desaparición de los marineros. Pero, ¿qué hay de la nave? Según una entrevista a Edward Dudgeon,
Él estaba en el Engram la noche del experimento. Este barco estaba al lado del Eldridge, que zarpó aquella noche a las 11 y estaba de regreso en el puerto de Filadelfia la mañana siguiente, lo que parece imposible. Pero si uno ve en el mapa, verá que buques mercantes demoran 2 días para hacer un viaje en donde evitan redes submarinas, minas y demás cosas. Pero la Marina utilizaba un canal por tierra, el canal Chesapeake-Delaware, como atajo. Dudgeon dice que el Eldridge hizo ese viaje en unas 6 horas. ¿Será este uno más de esos incidentes mundanos que se convierten en leyendas urbanas? ¿Carl Allen pudo haber imaginado todo? ¿Existen motivos para creer en la increíble historia de Al Bielek? Y lo más importante, el gobierno utiliza a sus ciudadanos, particularmente militares, para probar nuevas tecnologías y especialmente nuevas armas. En septiembre del 77, durante un simulacro de armamento, se informó de la presencia de un ovni en Fort Benning, Georgia. No era la clase de avistamiento en el que la gente dice lo vimos hasta que desapareció. Si los informes son precisos, como creo que lo son, el ejército en Fort Benning, en realidad, fue a la guerra con una nave espacial extraterrestre. Acababa de llegar al puesto en el primer batallón en Fort Benning, Georgia, y me asignaron a la compañía Delta, al batallón 1 del primer regimiento de infantería. En la noche del martes, cerca de las 10:30, todas las luces del campo comenzaron a prenderse y apagarse casi como luces estroboscópicas. Esto era muy inusual, y Vázquez, junto con otros soldados, decidieron armarse. Todo el batallón estaba saliendo de la posición del primer batallón cuando vimos luces que venían de la ruta. Había un general, un artillero y un conductor en un jeep. Pensé que el problema era eléctrico, pero el general nos ordenó salir de la ruta por si acaso. Entonces fue cuando un reflector brillante se posó sobre nosotros desde atrás de los árboles. Creí que formaba parte de cierta clase de prueba militar, pero nunca había visto una cosa semejante. Toda la compañía Bravo corrió a campo traviesa y abrió fuego. Pero lo que daba contra los hombres no eran balas trazadoras, sino pequeñas bolillas de luz blanca. Yo disparaba en la línea de árboles y podía escuchar cómo mis balas daban contra algo, pero no surtía efecto. ¿A qué le disparaban aquella noche el soldado Vázquez, sus compañeros de la compañía Delta y el helicóptero? ¿Los atacaba una nave espacial extraterrestre? ¿O podía ser otra cosa? Envié al director de la CSETI un informe de lo sucedido en Fort Benning. Lo único que atinó a decir fue que podría haberse tratado de algún exótico sistema de defensa utilizado para control mental. Él creía que mi compañía estaba involucrada en alguna clase de pruebas de armas psicológicas. Recuerdos perdidos o alterados, viajes en el tiempo y batallas con enemigos misteriosos y desconocidos. ¿Seremos el blanco de alguna siniestra fuerza alienígena? ¿O simplemente somos utilizados como conejillos de indias en proyectos secretos diseñados por misteriosas entidades que creen saber qué es lo mejor para nosotros? ¿Y hacer en efecto alguna suerte de conspiración? Tal vez la pregunta que debamos hacernos es si puede salir algo bueno de todo esto.